tardes. Estoy muy Buenas contento tardes. de poder saludarlos esta tarde, saludarlas esta tarde. Estoy también muy agradecido de que hayan elegido este taller de periodismo. Hoy vamos a trabajar sobre dos aspectos importantes, sobre información, desinformación y noticias. Así que espero que sea de todo gusto para ustedes este taller. A mí me gustaría, dentro de lo posible, verlos. Si es que no quieren encender la cámara, no pasa nada. Es como para poder interactuar de mejor manera. Y además, comentarles que para poder acceder a la presentación, por el chat, yo les voy a poner una dirección, ¿ok? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por unirte en cámara. Les voy a enviar un link para que puedan ingresar y para que puedan seguir mejor la presentación de esa manera. Así que vamos a empezar ahora. Voy a compartir. Hola Axel, ¿cómo estás? Qué bueno verte la cara. Si ven acá, hay como una especie de URL que se llama joinmyquiz.com y sale dos datos acá. Entonces yo en el chat les voy a mandar este, este link para que ingresen así. Déjenme un segundo. Hola Ricardo. Hola, Veamos si pueden ingresar a ese joinmyquiz.com y les va a pedir un número y el código es el que está apareciendo aquí, que es un código que aparece, estoy en el chat por si acaso, ¿ah? Hay una dirección que les mandé y además les estoy pasando un código que es el 845172 para que poco a poco se vayan uniendo y de esa manera puedan participar en algunas preguntas que les vamos a hacer, unas encuestas breves y tal. ¿Estamos? ¿Están entrando? ¿Han podido ingresar? Ahí está Ricardo, por lo menos, Corita, Ricardo, hay dos personas, están entrando de a poco. Nicolás, muy bien. Vale, creo que se entendió la lógica de lo que estábamos pidiendo. Axel, ¿sabes cómo ingresar? Me falta que entre Joan y Axel. En el chat, Axel, en la ventana de chat dejé una página, una dirección, una URL, que puedes pinchar en ella y te va a pedir un código. Y ese código es el que aparece aquí en la pantalla. Si me dices, Axel, que entraste, que no te logro ver todavía. ¿Sí? Ya. Ah, muy bien. Excelente. Axel Morán. Y de los que están acá, me estaría faltando, por lo que veo, que ingrese Joan. Joan, ¿está por ahí? Vamos a esperar a que llegue, que se unan todos los compañeros, porque a partir de eso tengo que hacer unas preguntas. Entonces, si no están acá, no van a poder participar. ¿Sí? Ya, Joan está acá. Vale, estamos todos entonces. Vamos a comenzar entonces, en este minuto. ¿Están todos viendo en este minuto la presentación grande? ¿En grande? ¿Lo están viendo? eh, sí, ¿Sí? me parece arriba en las pestañas que usted tiene, pero sí. Sí, pero se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Me hubiese gustado dejarla como en una pantalla más grande, pero déjenme ver acá si es que lo puedo hacer acá. ¿Ahí lo ven mejor? Pues sí, Sí, un poquito mejor. un Bueno, poquito mejor.
Ya, vale, perfecto, entonces. Bueno, hoy, como les decía, vuelvo a repetir, buenas tardes a todas y todos. Vamos a hablar sobre un taller de noticias y desinformación. Muchas veces nosotros cuando vemos las noticias nos preguntamos de qué manera estas noticias se conforman y se construyen, y de esta manera vamos dando cuenta de lo importante que es la información en nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin información? ¿Cómo sería eso? Que no tuviésemos información de nada, no supiéramos, por ejemplo, cuál es nuestro horario en el colegio, no pudiésemos saber qué está pasando en el país o en otros lugares del mundo. ¿Se han imaginado alguna vez ustedes cómo podría ser un mundo sin información, sin datos? Sería algo parecido a lo que pasaba en la Edad Media, ¿no? Que no Es, había ese tipo de información. o tal vez existía información, pero no estaba de manera masiva, que esa es la Exacto. diferencia importante, que nosotros actualmente en esta sociedad más bien posmoderna podemos acceder a mucha información y de información de manera rápida. ¿Supieron Ujú. de la micro que se cayó a la cancha de fútbol el otro día? ¿Ayer o antes de ayer? ¿Lo supieron? Bueno, y yo sí, Lo escucharon, ¿verdad? más o menos. Probablemente si no tuviésemos información y tuviésemos medios de comunicación masiva, televisión, radio y básicamente hoy internet, no nos hubiésemos enterado, porque no nos hubiese llegado la información, tal vez nadie hubiese mandado esto a un WhatsApp, no hubiésemos tenido la capacidad. Entonces hoy lo que vamos a tratar de hacer es como determinar cuáles son las características de la información, de qué manera la información se presenta y cuáles son los valores de la información y de las noticias, de qué manera una noticia se construye y finalmente vamos a tratar de establecer un análisis bastante rapidito, ¿ya? Pero si tienen ganas de seguir profundizando, les voy a entregar materiales tal vez para que puedan seguir profundizando en términos de la desinformación o lo que muchas personas llaman como fake news o noticias falsas. Bueno, comencemos entonces. Vamos a preguntarnos entonces primero qué es la información y cómo se diferencia de una noticia. Tenemos 174 segundos para contestar esta pregunta. A ver si me pueden contestar los que creen ustedes que es qué es lo que es la información y cómo se diferencia una noticia. A ver si podemos. ¿Qué creen ustedes? Escriban con confianza. ¿Mm? Me pregunto primero, ¿qué es la información? ¿Cómo se diferencia de lo que habitualmente vemos como una noticia? Acá Joan nos dice, la información es dar datos a una persona y se diferencia de la noticia porque la noticia es más detallada. ¿Sí? Puede ser. Eh, Podemos decir que sí, que efectivamente la información está basada en datos, pero la noticia creemos que es un poquito más profundo, Joan, así que ahí vamos a ver alguna diferencia. Ahorita me dice, la información son datos o conocimientos que uno comparte con los demás, datos en general, y puede ser variada. Y la noticia es más específica. Ahí comparte con Joan, con Ita lo que dice, porque ustedes dicen que es una noticia, es algo más específico. Vamos a ver si hay más respuestas y vamos a tratar de determinar qué es lo que es la información y qué es lo que es la noticia final. A ver, por ahí habrá algunos, somos 7 acá participando, así que veamos quién más puede decirnos algo. Anímense, chiquillos. Ricardo dice, una información son datos, efectivamente, los cuales pueden ser de cualquier naturaleza. Y la noticia es más bien una narración de hechos y acontecimientos sin dar la opinión propia. Aquí, Ricardo, me gustó bastante la definición que das, porque efectivamente, al igual que Corita y Joan, tienen claro que una información son datos, que pueden ser de cualquier naturaleza. Pero la noticia tiene un sentido, es juntar varios datos y darle un sentido a ciertos hechos. Y estos acontecimientos se entregan sin dar necesariamente una opinión. Eso está súper bien.
Nicolás nos dice la información se transmite entre personas y las noticias especifican lo sucedido. Sí, aunque las noticias igual se pueden dar entre personas, Nicolás, pero me quedo con la idea de que sí, que la información es dato transmitible. Axel me dice, yo creo que la información es algo que pasó y te lo cuenta. Acá, en cambio, la noticia es algo que se dirige al mundo. Sí, lo que pasa es que la noticia tiene cierta estructura, ¿verdad? Cierta como que está vinculado de alguna manera. Y en el caso de la información son solamente datos. ¿Eh? Así que me parece súper bien esto que está planteando. A ver, no sé si alguien más quiere comentar algo. No sé si el resto de los compañeros que están acá quieren comentar algo más. Tal vez bueno, Álvaro y Saray me acabo de dar cuenta que Álvaro y Saray son parte del equipo Explorer, así que somos 5 en este rato. Vale, veamos pues. Se terminó el tiempo, ¿verdad? Veamos qué es lo que queremos decir en este minuto con respecto a la información. ¿Estaremos hablando de lo mismo, chicos, chicas? Cuando hablamos de información es básicamente enterarse de algo. Es cuando alguien dice, oye, yo no estaba enterado de esto, ¿qué había que hacer? Es enterar, es dar cuenta de una noticia o un suceso. Si lo hablamos del punto de vista ideológico, es decir, como la carga de pensamiento, vamos a decir que la información va a denotar conceptos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a indicar cosas, podemos comunicar, damos razón o no a ciertos aspectos, podemos dar testimonio, podemos dar una participación, ¿verdad? Damos un juicio o un mensaje. Eso es la información en general, es una situación más bien abstracta. Esto es de acuerdo a Martínez Alberto, que es un teórico del periodismo. Sin embargo, la noticia es un suceso o novedad que se tiende a comunicar y va a transmitir un conocimiento de hechos relevantes que van a ser interesantes para las personas y que pueden interesar a un número determinado de personas en un momento, es decir, a una comunidad. Entonces podemos decir que la diferencia entre información y noticia es que en la noticia, como lo decía el compañero recién, hay una narración de hechos, ¿sí? Está comunicado en términos de una estructura, tiene un sentido lógico. En cambio, la información son datos no necesariamente conectados, pueden ser datos que pueden estar inconexos entre sí, pueden estar dispersos y que me sirven a mí para armar una noticia, ¿vale? No sé si les queda clara un poco la diferencia entre información y noticia. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, Sí, sí se entendió. bacán. Fíjense lo que se plantea acá. Dice, la noticia es un hecho verdadero, inédito o actual. Es decir, que tiene que ser verdad, que no tiene que haber ocurrido antes, que tiene que tener actualidad, es decir, que esté en boga ahora mismo y que le interese a mucha gente. Además, la noticia se debe comunicar a un público que pueda ser considerado necesariamente masivo, es decir, mucha gente. Pero esta información transformada en noticia no se puede dar antes de que el periodista o la periodista o quien está encargado de dar esta noticia haya recogido esta información, ¿verdad? La haya interpretado, es decir, la intente entender y explicar, valore, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a decir? Y finalmente la difundan con cierto elemento. Entonces, si lo pensamos de esta manera, una noticia necesita un tiempo, igual que una receta de cocción. Es como que si ustedes están haciendo una sopa en su casa, utilizan, por ejemplo, una sopa de vegetales, pelan los vegetales, los ponen a cocer, ponen un poquito de agua, un poquito de sal, esperan que hierva, después tienen que esperar a que se enfríe un poco y después recién la sirven. Claramente la noticia tiene un proceso, a diferencia de la información, que la información puede ser todos los ingredientes de una sopa. ¿Ok? Pero si nosotros nos preguntamos, ¿una noticia en sí es noticia porque
aparece como noticia porque yo digo que es noticia o debe tener ciertas características. Y aquí es lo que yo les quiero hacer una siguiente pregunta, porque me gustaría preguntarles, de acuerdo a esta definición de noticia que ustedes están siguiendo, ¿cómo creen ustedes que debe ser una noticia en términos de sus valores? O sea, qué elementos llamativos debería tener una noticia? Y esto lo vamos a ver en la siguiente pregunta. A ver si me va por atrás. Se me fue un poquito para adelante. Ahí sí. Ya. Vamos a empezar. Ya. Les decía entonces que la noticia tiene ciertas características, ciertas cualidades, cierta idiosincrasia, si lo quieren llamar de esa manera. ¿Cuáles deberían ser, ustedes creen, las cualidades de la noticia? ¿Qué características una noticia debería tener? ¿Cómo debería ser esta noticia? A ver si me ayudan con alguna redacción ahí. Vamos a ver. Aquí dos personas me dicen que todas, porque la pregunta es, tiene que ser actual, porque que fome leer una noticia antigua, ¿verdad? Tal vez tiene que ser novedosa, porque si no sería siempre más de lo mismo y estaríamos dando todos los días el noticiero con la misma información, ¿verdad? Que se trate de algo que ojalá a varias personas les llame la atención, ¿verdad? Debe tener proximidad, o sea, que hable de temas cercanos. Me da la sensación de que todos y todas en este momento han optado por la opción todas, es decir, que tiene que tener actualidad, que debe ser novedosa, que tiene que ser algo que le llame la atención a muchas personas y que debe tener proximidad. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver. Te podría decir yo, vamos a ver, así como en el programa de televisión. Muy bien. Todos acertaron, entonces no les di puntaje porque en realidad esta pregunta era correcta, ¿vale? Vamos a ver entonces qué características tienen las noticias, cuáles son las cualidades y cómo se dividen estas cualidades. Miren, les traje una noticia científica de botánica o de medio ambiente. Dice, una mala hierba común puede ser la superplanta frente a la sequía. Ese es el titular. Dice, una hierba común llamada verdolaga, que en su nombre científico sería Portulaca oleracea, alberga importantes pistas sobre cómo crear cultivos resistentes a la sequía en un mundo acosado por el cambio climático. Veamos entonces, ¿por qué esta noticia sobre esta maleza que está en todos lados puede ser una buena noticia? Primero, porque tiene novedad. Es decir, la novedad es muy importante en el periodismo, ya que un hecho noticioso, de un momento a otro se puede transformar en algo añejo, algo que ya no tiene novedad, y destruirse el valor de una información determinada. Por lo tanto, la novedad siempre también se refiere a un suceso que tal vez no ha ocurrido antes, o bien que ocurre pocas veces. Por ejemplo, si lo queremos llevar al plano deportivo, las Olimpiadas tienen novedad, porque cada 4 años se hacen las Olimpiadas. Si bien no es un hecho que solamente se ha dado una sola vez, sí se da cada 4 años. Entonces, en la noticia tiene que existir cierta novedad. Por ejemplo, aplicado al ejemplo que tenemos acá, no sabíamos las posibles propiedades de esta planta para adaptarse a la sequía, por lo tanto es interesante, es novedoso que existe, que hayan descubierto los científicos de que esta planta se podría adaptar a la sequía. ¿Qué podría significar, chiquillos, esto, por ejemplo, acá en el desierto, que no tenemos agua? ¿Qué creen ustedes que esto puede implicar? Que si se descubre la manera de cómo funciona esa ¿Mm? planta, no tendríamos que malgastar ciertas cantidades de agua. Claro, o sea, el agua podría ser mucho más ahorrada y estas plantas serían más resistentes, entendiendo de que la sequía va a tener muy poquita agua. Entonces, si encontramos plantas que son más resistentes al estado de estar sin agua, sin duda que es un avance para que la sequía no sea tan generalizada. Vamos a la segunda cualidad de la noticia. Actualidad. La actualidad tiene relación con la temporalidad de la noticia.
¿ya? Es un hecho reciente, pero también puede estar definida por revelaciones actuales de una información antigua que se les vuelve a dar actualidad. En esta noticia de la planta de la portulaca oleracea, es una noticia muy actual, ya que se relaciona con un problema que hay en los países, que hoy enfrentan los países, ¿no creen? O sea, la sequía se está viviendo en muchos lugares del mundo y estamos teniendo muchos problemas, por lo tanto, es una situación de actualidad. ¿Alguien me puede comentar tal vez una noticia de actualidad de temas que les interesen a ustedes, de ciencia, por ejemplo? ¿Hay algo que a ustedes les llama la atención, que esté muy actual hoy? Recuerden alguna noticia haberla leído, haberla Eh, escuchado. la contaminación lumínica que hay en diversos lugares, la cual hará que las personas no puedan dormir bien o algo Ese es, así. ese es un excelente Ujú. ejemplo, Ricardo, porque antes, hace un tiempo atrás, se decía que los cielos de Chile eran los más limpios de Chile. O sea, de Chile, no, mejor dicho, del mundo. Conforme han ido avanzando en las ciudades, ha aumentado la cantidad de luces que están por la noche y se ha generado un problema que se denomina contaminación lumínica, que tiene varios problemas. Entre ellos, por ejemplo, que las personas tienen dificultades para dormir en la noche porque tienen mucha luz que les está alumbrando la noche. Pero también es un problema muy grave para los científicos, para los astrónomos que intentan observar el universo, y se intentan observar las estrellas, porque como hay tanta luminosidad, ya cada vez está siendo más difícil ver estos seres celestes que están en entes celestes, perdón, que están en otras galaxias, porque la contaminación lumínica no nos permite observar bien. Así que es súper buen ejemplo el que acabas de dar. Vamos a otro ejemplo o otra cualidad de la noticia. Proximidad. La proximidad o cercanía tiene por objeto aplicar un concepto espacial al valor de la noticia, es decir, lugares. Se supone que mientras más cercana es una noticia, mayor interés tiene para las y los lectores, auditores, televidentes, internautas. Tenemos que partir de la base, chicos, que para el ser humano las cosas más cercanas a su entorno le son más importantes. Cuando nosotros vemos una noticia que ocurre en Kazajistán, nos genera tanta atención como la noticia de la micro que se cayó en la cancha de fútbol. ¿Qué creen ustedes? Yo creo ¿Se que no. probó? ¿No es cierto? Porque Kazajistán es un lugar muy lejano, no lo conocemos, nunca hemos estado, entonces si se cae un microbús, un autobús en una cancha de fútbol en Kazajistán, no va a provocar el mismo impacto de que si hablamos de esta micro que se cayó a la cancha de rugby que está acá en la playa Las Almejas. Porque efectivamente nosotros podemos pensar, yo tengo un primo que estaba jugando a la pelota ese día, no le habrá pasado algo, oye, yo siempre paso por ahí, entonces hay una sensación de proximidad. Volviendo a nuestro tema científico, la sequía es un problema mundial, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Pero en Chile, fíjense que nosotros llevamos más de 13 años con una mega sequía. Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido una sequía tan prolongada y tan dura. Tal vez acá en el norte del país no nos damos cuenta porque vivimos en el desierto, pero tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades que están más al sur y le han preguntado a sus padres, a sus familiares, tal vez amigos que viven ahí, y les han dicho, mira, antes esta zona llovía más, antes esta zona era más verde y ahora está completamente cambiada. Y eso se ha dado porque la sequía ha aumentado muchísimo. Entonces, aquí esta noticia sobre esta planta nuevamente vuelve a tener proximidad, porque es un elemento, es un valor de una noticia que a mí me resulta próximo. Nosotros estamos viviendo una sequía muy grave, por lo tanto, cualquier noticia que sea o que plantee aspectos sobre cómo combatir la sequía me va a generar cierta proximidad. Veamos. Interés general. Algo habíamos esbozado, chiquillos, recién, ¿verdad? El interés general lo entendemos como un criterio uniforme con respecto a cualquier problema de carácter general. Y muchas veces para determinar si cierta noticia tiene
tiene algún interés general, se recurre a mediciones del efecto que provocan los receptores. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta. ¿A usted le interesan los temas medioambientales? Sí, me interesan mucho. ¿A ustedes, chiquillos, les interesan los temas de medio ambiente? Sí, Sí, ¿Sí? ya que en gran Ujú. medida aún muchas cosas de ellas, de esas nos rodean. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema medioambiental de la ciudad de Antofagasta? Si ustedes fueran periodistas y yo estuviera encargándoles una noticia, entonces Contaminación. yo quisiera que ustedes me hicieran una noticia sobre medio ambiente. Vamos a ir, todos los que quieran comentar lo van a poder hacer. Entonces, vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que es el problema más importante de medioambiental que enfrenta la ciudad hoy en día? yo creo que es la contaminación. La contaminación. ¿Qué tipo de contaminación, Nicolás? Los plásticos y basuras que tiran por ahí. ¿Usted, tú, Nicolás, has podido, por ejemplo, ir a otra ciudad cerca de Antofagasta alguna vez? He ido a Calama. ¿Y en Calama te parece que es más limpio o más sucio que Antofagasta? Yo creo que van por las mismas. Van por las mismas, ¿verdad? Entonces pareciera ser que es un problema más bien de la región. Si tal vez nos vamos a otros lugares donde tienen más conciencia del medio ambiente, nos vamos a dar cuenta que la gente recoge papeles y todo. Pero pienso yo que es un tema que está cambiando, porque ustedes, las generaciones más nuevas, están teniendo mucha más conciencia medioambiental y ya no botan el papel a la calle, no, si se comen un helado, no botan el envoltorio, sino que lo guardan y van a botarlo al basurero, porque ustedes son más conscientes. Sin embargo, los que somos más viejos y viejas, probablemente no le damos tanta importancia. Recién Nicolás me decía que ese era el problema más importante. ¿Alguien está de acuerdo con esa postura o me piensan que hay otro problema medioambiental que creen ustedes que es muy importante aquí en Antofagasta? No, yo apoyo a Nicolás, yo creo que ese es. La contaminación. Por ejemplo, han tenido las noticias de los incendios que hay a veces en los basurales, ¿verdad? Sí, Ahora en junio, si no me equivoco, hubo un incendio muy fuerte que costó mucho apagarlo y dejó a gran parte de la ciudad con una cortina de humo que era difícil respirar. No sé si lo sufrieron ustedes esos días. Sí, ese día nos sacaron del liceo. Entonces Imagínate, sí o fue sea, igual. qué fuerte, qué fuerte una cosa, que tú estás yendo a clase, estás yendo a aprender, a estudiar, y te tienen que mandar a la casa porque tú no puedes estar dentro del recinto del liceo o del colegio porque está muy fuerte la contaminación. Son problemas efectivamente que a nosotros nos tienen que importar. No sé si alguien más considera que hay un problema de interés general en la ciudad. Tal vez Connie u otro de los participantes. Joan, Conita. ¿Mm? yo creo que también nosotros los chilenos Ujú. no reciclamos mucho, ¿Y por qué crees que no reciclamos mucho, Axel? porque no, porque no lo necesitamos. Y tal vez porque tampoco hay centros muchos de reciclaje. Por ejemplo, yo puedo separar los plásticos, los cartones, los papeles, pero ¿y si luego yo voy a botar la basura y no tengo dónde botar lo reciclado, de qué sirve que yo lo separe, verdad? Entonces también nos hace falta ese problema. Vamos a ver, entonces, si estamos de acuerdo con que la noticia tiene que tener interés general, un tema medioambiental es de mucho interés. Aquí, por ejemplo, con el caso de la plantita que estamos estudiando, la portulaca o la oleracea, eh, entendemos que es de mucho interés esta noticia porque sabemos que la disponibilidad y conservación del agua es un tema de interés general, debido a que es un bien escaso y que es muy necesario para la vida. Ustedes han visto esos memes que dicen, usted era muy jóvenes, pero en tal tiempo se hacía tal cosa. Igualmente pasa acá. Antiguamente, cuando ustedes tal vez yo no habían nacido, aquí en Antofagasta no teníamos agua todos los días. Se cortaba el agua cada 2 días, día por medio, porque era muy escasa el agua. Y porque no se habían construido estas plantas de desalinización, de que sacaban el agua con sal
desde el mar y trataban el agua y quedábamos con agua potable. Tampoco, entonces, había muchos problemas de agua y tal vez ahora no lo ven tan reciente, porque cuando se corta el agua, de verdad que es un problema, ¿cierto? Le ha pasado eso que se corte el agua 2 días, no sabemos qué hacer, tenemos que estar usando los baños con cuidado, es una complicación. Por eso es tan importante tener esta conciencia ecológica, esta conciencia medioambiental y tener la seguridad de que si cuidamos el agua, vamos a vivir en mejores condiciones. Vamos a ver vamos a entender que hemos visto cuántos valores de la noticia. Hemos visto el interés general, revisamos también la novedad, la proximidad y la actualidad. Yo les pregunto ahora, ¿cuál creen de estas 4 que sería la más importante o las 2 más importantes? Para eso no me contesten de voz, sino que contestemos la siguiente. A ver si se carga. Espera, por un momento se perdió el audio. ¿Sí? Vamos a ver Ah, si... no, ya. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Ya, damos un segundito que se anduvo cayendo esta cosita. Vamos a ver si... A ver. ¿Me están escuchando ahora bien, cierto? Sí, Sí, se escucha Vamos bien. a ver. Vamos a ver la siguiente, entonces. Ahí estamos. Hay alguien por ahí que contestó que novedad e interés general es lo más importante. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay otra respuesta por ahí? Novedad y actualidad, me dice otro participante. Interés general y proximidad. Bien. Y finalmente, novedad y actualidad. Nadie eligió actualidad y proximidad. Veamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? A ver. Veamos entonces. ¿Cuál será la respuesta correcta? Fíjense que ninguno de ustedes la consiguió, pero no pasa nada. Ahora vamos a saber por qué la actualidad y la proximidad son las más importantes. Si bien esto no es si bien esto es una regla, no es 100%, porque puede ser que ciertos fenómenos sociales, como la noticia es un fenómeno social más bien subjetivo, puede ser que en algún momento sea más importante el interés general, o puede ser más importante eh, eh, la proximidad, etcétera. Pero en general, las noticias, los valores más importantes de las noticias tienen que ver con la mediación temporal y la inmediación espacial. Estos 2 elementos son los más importantes y decisivos, chicos y chicas, para la valoración de la noticia. Los demás son aleatorios, deben ser enumeradas sin necesariamente tener un orden jerárquico alguno. Y muchas veces estos 2 elementos son los que consideran los medios de comunicación, de acuerdo a las tendencias generales que escuchan, para poder establecer su política informativa. Acá no estamos hablando de política de partido político, sino que de su política en términos de sus reglas para poder publicar noticias. Entonces entendemos que la actualidad y la proximidad van a ser los elementos más importantes en una noticia. Volvamos al ejemplo de medio ambiente. Que me gustaría que pensaran en esas mismas ejemplos que habían trabajado recién ustedes con respecto a la actualidad y la proximidad. Piensen en un tema entonces de medio ambiente que sea muy próximo, es decir, que ocurra ojalá lo más cercano posible, pero también que sea de mucha actualidad. Hablamos recién de la contaminación, podríamos pensar de otro tema medioambiental que sea de mucha actualidad y de mucha proximidad. A ver si me ayudan me ayudan a poder determinar y poder darle respuesta a esta pregunta. Piensen. A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos dar
respecto a medio ambiente y que este medio ambiente tenga algún hecho que sea actual y que sea muy cercano a nuestra realidad. Atrévanse. Yo creo que yo creo que las protestas que se dan, no me acuerdo cada cuánto, en Santiago sobre la legalidad de la marihuana. De la marihuana, ya, la legalidad de la marihuana. Esa es una situación de actualidad. Pero y qué bueno que pusiste un ejemplo de Santiago. ¿Quién era el que me dijo esto recién? Axel. El Axel. Porque la proximidad no necesariamente tiene que ver con la misma ciudad donde estás viviendo, ¿ya? Una proximidad tiene que ver con algo que tú compartes con alguien. Entonces, en el tema de la legalización de la marihuana, como tú lo planteas, es un tema próximo también porque es algo que ocurre aquí en Chile. Entonces, estas protestas que están a favor o en contra de la legalización de la marihuana son próximas porque están pasando aquí en Chile. Y hay una discusión sobre si esto es positivo, negativo, tenemos que buscar argumentos, etc. Y es de actualidad, porque se discute hoy en día cuáles son las condiciones que deberían existir si es que si este elemento debería ser prohibido o no. Me parece súper bien el ejemplo que has dado. Veamos y pensemos en un ejemplo con respecto a los terremotos. ¿Han vivido alguna vez un terremoto ustedes? ¿O un temblor muy fuerte? Yo creo que sí, pero está durmiendo. Estaban durmiendo, no te ha pasado nada muy, muy terrible. No, es que no ¿Por me qué creen preocupan. ustedes por qué creen ustedes que el terremoto tiene actualidad? Yo no un terremoto, pero sí un temblor más o menos fuerte. Ya. Yo creo ¿Y por que es qué? importante ¿Por porque qué? está constantemente en probabilidad de temblar o algo así. Claro, esa es la respuesta, porque constantemente aquí en nuestro país tiembla. Entonces, si no estamos informados, si no conocemos cuáles son los lugares que hay que irse para poder resguardarse, si no sabemos, por ejemplo, cuáles son los protocolos que hay que cumplir ante a una dificultad de sismicidad, estamos muy mal porque podemos tener un accidente. Entonces, esta noticia de los terremotos, de cómo funcionan los terremotos, de cómo funcionan las placas tectónicas, etcétera, tiene mucha actualidad, porque es un tema que constantemente tiene cierta importancia. Pero además es muy próximo, estudiantes, estimadas y estimados, porque Chile es un país muy sísmico. Eh, yo tuve una oportunidad muy bonita de vivir en otro país donde no habían temblores. Y, y me daba risa porque una vez hubo un temblor, que hubo un temblor así grado 3, ¿ya? Y la gente estaba desesperada, muy asustada, etcétera, porque pensaba que casi como que se iba a acabar el mundo. Y a mí me dio mucha risa y le decía, no, mira, yo vengo de un país donde constantemente está temblando, es un tema netamente de actualidad porque tenemos que estar totalmente actualizados e informados sobre cuál fue el grado, dónde ir en caso de un sismo, por ejemplo, no podemos estar en la orilla del agua o de la playa, etcétera. O sea, el tema de los terremotos aquí en Chile tiene mucha actualidad por la característica de nuestro país y tiene mucha proximidad porque los terremotos y los temblores se dan constantemente en muchos lugares del país en el fondo. Así que es un buen ejemplo. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de temas científicos tal vez que sea de actualidad y proximidad? Que tenga actualidad, que esté hoy día en boga, que esté hoy día en discusión y que sea próximo. No necesariamente tiene que ocurrir aquí en la ciudad, puede ocurrir aquí en el mismo país, puede ocurrir en el continente. Uno tiene que ir manejando la proximidad, puede ser una proximidad más lejana o más cercana. A ver si me dicen algún tema, que es un tema que les interesa a ustedes y podemos buscar una noticia de ello. De estos peces remos que se encontraron en en las costas de la orilla. En Arica. Sí, Ah, mira, súper buen tema. ¿Por qué es un buen tema, Nicolás? Porque esta aparición de este pescado, de este pez, mejor dicho, se dice que estos peces viven en ciertas profundidades. Entonces apareció un
pez, por si alguien no se enteró, hubo un pez muy largo, como una especie de anguila, y apareció en las costas de Arica. Esto puede tener muchas explicaciones, ¿verdad? Es un tema de actualidad, porque puede deberse a las corrientes, al cambio de la temperatura del agua, y es próximo porque ocurrió muy cerca de nosotros, relativamente cerca, en Arica. Sin embargo, hubo algunas noticias que hablaban sobre una pseudo causa, ¿verdad? Se planteaba de que cuando aparecen estos peces, se vienen ciertas tragedias o catástrofes naturales al lugar donde aparecen. ¿Cuánta responsabilidad creen ustedes que tenemos las personas que trabajamos con la información de dar información veraz y que no sea mitos o que no sean derechamente mentiras? ¿Es importante hablar con la verdad? Yo creo que sí es importante hablar con la verdad porque podemos llegar a asustar más de una persona si andamos diciendo mentiras por ahí. O por último, no basarse en estas cosas de oídas, ¿verdad? Como mira, dicen que a mí una abuelita me dijo una vez. ¿Cuál sería el protocolo a seguir? Ir a investigar, conocer la información, conocer la fuente y tratar de traspasar ese tipo de información de la manera más veraz posible. Y este tema que estamos hablando nos lleva a la siguiente parte de este taller, que tiene que ver con todo lo contrario. Hablábamos de información a su momento, de noticias, y ahora vamos a hablar de cuáles son las desventajas de tener, de cuando no se informa bien, de cuando tenemos lo que se denomina desinformación. Veamos. La desinformación la podemos entender como, tiene tal vez como dos posibles explicaciones. Cuando es sin intención o cuando hay una intención de desinformar. En el primer caso, cuando sin querer o simple desconocimiento difundimos un hecho que no es cierto o que tenía algo de verdad, pero en su conjunto era falso, es decir, una información errónea. Tú no puedes decir, sabes que me equivoqué, no estaba tan claro en lo que tenía que decir, por lo tanto di una información errónea. Se entiende que dieron a conocer una desinformación, pero no era intencional. El problema se da cuando nosotros entregamos desinformación con cierta intención, que, como es su nombre acá lo estamos viendo en la diapo, cuando intencionadamente se difunde una información que no es verdadera, con la intención de manipular a alguien o a un grupo de personas, confundir, ¿ya? O hacer cierto daño. También puede partir de una media verdad, es decir, de un dato que era medianamente cierto y yo de alguna manera me basé en esa información inicial y di a conocer, le cambié la versión, cambié la fuente, etcétera, y manipulé esa información y me dio a entender que esta información no era correcta. ¿Okay? ¿Habían ustedes escuchado hablar de desinformación? Me imagino, ¿verdad? Algo parecido, hablamos de la diferencia entre un hecho y una opinión en el Perfecto. liceo, que Ya. sería yo pensé que más o menos lo mismo. Claro, la diferencia entre un hecho y una opinión es que un hecho ocurre, ¿verdad? Y está tiene formas de verificar ese hecho, ¿verdad? En cambio, en la opinión es una apreciación, una evaluación respecto a ese hecho, ¿sí? En el caso de la desinformación, yo ni siquiera estamos hablando de una opinión, estamos hablando de una manera de entregar esta información que hablábamos, ¿ok? De entregar estos elementos y finalmente, al entregar estos elementos, yo estoy tratando de generar un daño, ¿vale? Estoy tratando de generar una respuesta equivocada frente a un suceso. ¿Alguien me puede dar ejemplo tal vez de una desinformación sin intención y una desinformación intencional? A ver, los desafío a entregarme ese dato. Piénsenlo y me lo comentan. El Disculpe, que ¿cuál era la decían que las pregunta? vacunas tenían microchips
siendo que es completamente Falso. falso, sí, Ya, es con ese tenemos un intención. ejemplo. Y mire, me voy a basar en un ejemplo de ahí para poder decirle esta información. Y creo que Axel parece que iba a decir algo, o Ricardo, ¿puede ser? ¿Hay alguien más que quiera dar un ejemplo? ¿Cuál era la pregunta? Si me pueden dar un ejemplo sobre alguna desinformación que haya sido sin intención y una desinformación con intención de desinformar. Nicolás dijo el tema de que las vacunas tenían microchip. ¿Qué No, yo no fui. otra? Ah, ese Sí, fui yo, Ricardo. Ricardo, perdón. Entonces Nicolás fue que me preguntaba. Cuando por un momento circuló en las redes que Michael Jackson seguía vivo. Ya, mira, podríamos decir, Axel es un buen ejemplo, si bien no es de ciencia, pero es de cultura, que alguien podría haber dicho que Michael Jackson estaba vivo porque era un fanático de Michael Jackson y le gustaba mucho Michael Jackson y él estaba pensando, decir, pucha, se murió un cantante que me gustaba su música y un día fui a poner benzina y me pareció que era un joven, flaquito, con un gorrito que caminaba para atrás. Y yo dije, y pues este igual a Michael Jackson. Entonces fui a comentárselo a alguien diciendo, no sabía a quién vi ayer. Vi a Michael Jackson, no te puedo creer en serio si yo lo vi. Bueno, ese caso podríamos decir que es desinformación, pero tal vez no es con intención. Es sin intención porque la persona se confundió, porque la persona vio una persona que se parecía a Michael Jackson, entonces dijo tal vez fue un error mío. Quise ver algo, tenía tantas ganas de ver a mi artista favorito que lo terminé viendo, pero fue un error. ¿Ok? Ese es un ejemplo de desinformación sin intención. Pero una desinformación con intención, queremos generar un efecto, ¿verdad? Queremos generar que la gente se confunda. Entonces, tal vez la gente que decía que las vacunas tenían microchip, lo hacían ¿para qué? Para pensar, para evitar que la gente se vacunara, porque yo creo, porque quería hacerle un daño a las personas eventualmente. O había gente que lo creía porque se creía estas informaciones y no las verificaba, ¿vale? Vamos a ver una foto, ¿vale? Una foto de un hecho científico y vamos a tratar de responder cuál es la respuesta correcta. No se confíen que a veces las cosas pueden parecer de una manera y son de otra. Vamos a ver. Bueno, esto es una estrella muy cercana al Sol, a 4,2 años luz de nosotros, y fue tomada con un telescopio, el James Webb. Con este nivel de detalle, un nuevo mundo se desvela. Esta noticia es verdadera, es decir, es impresionante, la estrella que está llena de lava ardiente, o no es cierto, debe ser una broma porque es la foto de una rodaja de chorizo. ¿Qué creen ustedes? A ver si se atreven. Tengo una sola respuesta hasta ahora. Yo creo que más que un chorizo parece un salame. ¿Un salame, tú crees? Sí. Tenemos tres respuestas ya, pensando que es un chorizo. No sé si hay alguien más acá en la vista participando, no sé si continúan. Y todos contestaron, Ricardo, Conita, Nicolás, Axel y Joan. Todos dijeron que es eso, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Oh! Veamos. Vamos a ver. Era una broma XD. En este caso se trató de una broma, pero con mucha crítica, y que hizo Etienne Klein, que es el director de la Comisión de Energía Atómica y Energía Alternativas, CEA, de Francia. Él engañó a muchos periodistas y a muchas periodistas y engañó a muchos medios de comunicación al publicar esta foto. Porque él quiso llamar la atención sobre la facilidad que tenemos de engañarnos, ¿verdad?
con lo que circula en Internet. Veamos la noticia original. Vamos a ver si se puede ampliar desde aquí. Si no la están viendo, chicos, me avisan, ¿vale? ¿Están viendo la noticia o están viendo la foto del chorizo? ¿Lo logran ver? Las noticias las estoy mostrando, necesito que me digan para si no la cambio. Sí. ¿Se ve la noticia, cierto? Dice, científico se disculpa por presentar imagen falsa de una estrella. Era un chorizo. Dijo que era una fotografía enviada por el telescopio James Webb y desató una ola de reacciones. Leamos la noticia entonces. Dice, un reconocido científico francés tuvo que ofrecer disculpas luego de compartir en Twitter una fotografía de una rodaja de chorizo, pues mencionó que se trataba de la imagen de una estrella que había enviado el telescopio James Webb, que es un telescopio que está muy de moda últimamente. Etienne Klein, director de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia, escribió, foto muy cercana de Próxima Centauri, la estrella más cerca del Sol, a 4,2 años de luz entre nosotros. Fue tomada por el James Webb telescopio. Este nivel de detalle, un nuevo mundo se desvela tras día. Esto obviamente lo escribió en su idioma original, en francés. El físico dice, mira, imagínense la respuesta que tuvo, chiquillos y chiquillas, 2000 respuestas a este tweet. El físico no esperaba la reacción a su tweet, que obtuvo más de 12.000 me gusta, pues explicó que todo era una broma. Bueno, ahí llevaba 12.000 me gusta, pero ahora ya lleva 20.000. Pues explicó que todo era una broma para remarcar que debemos cuidarnos de las imágenes que circulan en las redes. Algunos entendieron de inmediato el engaño, pero también se necesitaron 2 tweets para aclararlo. La reacción a su chiste. También ilustra el hecho de que en este tipo de redes sociales, las noticias falsas siempre tienen más éxito que las noticias reales. Señaló Klein al Huffington Post. ¿Qué les parece la noticia? Divertida, ¿verdad? A mí me dio mucha risa cuando lo vi, porque yo, no sé si ustedes lo notaron, pero al igual que muchas personas, yo pensé que era una estrella. Y cuando supe que era un chorizo, a mí me dio risa, pero hay mucha gente que se puede sentir engañada también, ¿verdad? ¿Habían oído esta noticia durante la semana o es primera vez que la veían? Pero a mí primera vez. Primera vez. ¿Sí? ¿Y les pareció divertida o no tanto? Sí, fue divertido. ¿Cierto? Porque parecía un chorizo, pero no era. Pero esto, claro, esto puede pasar en un ejemplo de manera más lúdico, ¿verdad? Más divertido. Pero ¿qué pasa cuando son informaciones mucho más serias? Las noticias falsas, que estamos hablando ya de noticias falsas, la desinformación es un gran problema en el mundo hoy en día, porque cada vez nos cuesta más confiar en la fuente. ¿Se acuerdan cuando hace un rato atrás yo les hablaba de que las noticias son igual que hacer una receta de una sopa? Ponemos agua, ponemos los vegetales, ponemos tal vez un pedacito de carne si queremos hacer una sopa de vegetales y carne. Tenemos que esperar a que hierva, que saque un hervor, luego hay que esperar que se enfríe, hay que revolverla y recién se sirve. El problema de las noticias falsas es que muchas veces se hacen y se crean muy rápidamente y las personas las tendemos a consumir sin poner el freno en tratar de determinar cuáles son los elementos que deberían estar presentes para que yo pueda determinar si la noticia es verdadera o falsa. ¿Ustedes han visto alguna vez o han recibido alguna vez consejos de cómo reconocer noticias falsas? Si alguien me puede Sí. comentar. A ver, Connie. Primero, ¿Sí? verificar fuentes. Perfecto, Ricardo. Verificar fuentes. Connie, ¿qué cosas has escuchado también? A ver. La ortografía. La ortografía. Oye, qué buen dato ese, no lo había pensado tal vez. Porque muchas veces está mal escrito, ¿verdad? Está mal escrito y tú no dices, esto me tinca que no es verdad, porque está, ¿cómo un periodista va a tener mal escrito algo? Por eso es tan importante poder escribir bien. Veamos qué ejemplos se dan para justamente dar cuenta de combatir las fake news. Primero, no te quedes solamente con el titular.
¿ya? Es muy importante que te quedes en... Busques siempre leer la noticia completa. Cuando nosotros nos quedamos solamente con el titular, lo que hacemos es tener una percepción muy, muy sesgada, muy, muy pequeña de la información. Muchos titulares se hacen muchas veces con ese objetivo de captar, ¿verdad? Que la gente haga clic y simplemente no lea. ¿Se han fijado esas noticias que dicen, no te vas a creer cómo está Jennifer López después de este concierto? ¿Se dan cuenta? Y no dice nada. Y a uno lo obligan como a meterse a la noticia. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Un primer consejo es que no quedarse con el titular, ¿ya? Y el segundo, como dice aquí el compañero, no sé si fue Ricardo o Nicolás que lo dijo, deben buscar siempre la fuente. Si yo veo una noticia que a mí me llama la atención, no se queden con esa información solamente. Ustedes son muy capos, me imagino, buscando información en Internet y son capaces, en el fondo, de encontrar la información en Google, en portales de noticias, etc. Pero básicamente hay que tener mucha atención con respecto a las noticias que son afirmaciones muy sorprendentes, algo que es muy sensacional o algo muy sensacionalista. No sé si Axel levantó la mano, cuéntame. Profe, disculpe que se me cargó el computador. Ahora me conecté con Eh, el sí. Pero, ¿dónde quedaste para poder comentarte un poquito de lo que estábamos hablando? La noticia anterior, antes de esto. Ya, ya, entonces lo que cuando estamos viendo el salame, ¿verdad? El chorizo. Sí. Ya, no te preocupes, que ahora pasamos a ver cuáles son las características de una fake news y cómo combatirla. Entonces estábamos hablando recién de que no hay que quedarse siempre con el titular, hay que ingresar a la noticia y leerla completa, ¿vale? No se queden solamente con la fuente, o sea, con la fuente que aparece ahí, sino que busquen la fuente original, revisen las noticias. ¿Sí? Si hay una noticia que plantea un tema demasiado sensacionalista, demasiado sorprendente, demasiado fuerte, eh, reaccionen con escepticismo. ¿Saben lo que es el escepticismo? Es cuando uno no cree al tiro. O sea, como que se lo toma con distancia y dice, ¿saben qué? No creo tanto esto que está pasando. ¿Ah? Lo voy a pensar bien antes de replicarlo, de compartirlo, de reenviarlo o de retuitearlo en el caso de que sea una red social, lo voy a comprobar. ¿Sí? Y por supuesto, no reenviar, no difundir información que no haya sido valorada críticamente. Cuando hablo de valorarla críticamente, es decir, que haya pasado por todo este examen, que haya pasado por estos 5 pasos. ¿Sí? Veamos lo siguiente. En resumen, Axel, dígame nomás. No sé si levantaste la mano de nuevo. Quería preguntar si ¿Mm? cambiaría mucho si yo difundiría una fake news de forma para hacer una broma a que la difunda para engañar. Claro. Mira, vamos a ver un ejemplo de esto mismo que les estoy diciendo. Voy a entrar a Twitter, ¿sí? Pero tengo que desbloquear el Twitter porque yo tengo mi Twitter bloqueado para poder concentrarme, porque si no me pongo muy desordenado. Entonces, vamos a tratar de entrar a Twitter para mostrarles un caso de... A ver si me deja entrar a Twitter este señor. Ahí estamos. A ver. Voy a entrar a El Mundo Today. Hay medios de comunicación. Están viendo esto, ¿cierto? Lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Están viendo Twitter? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Hay diferencias entre medios de comunicación que son medios de comunicación serios que pueden caer en fake news, como también pueden ser el caso de medios de comunicación que se han creado especialmente para reírse, que son bromas, ¿ok? Entonces, este diario, por ejemplo, El Mundo Today, se trata de hacer noticias divertidas, chistosas, ¿sí? Y estas son noticias españolas, tal vez no les va a dar mucha risa, pero
son noticias que son especialmente hechas para que uno se ría, pero son tan divertidas, ya son tan divertidas o son tan chistosas que finalmente lo que pasa es que uno sabe que es mentira, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, ahí te dice, guardan el cuscús que ha sobrado en un tupper sabiendo que nadie se lo va a comer jamás. El cuscús es como una especie de arroz. Entonces se han fijado que en la familia muchas veces guardan comida y que nunca más se pierde en el refrigerador y todo. Entonces, este tipo de noticias, por supuesto que son noticias falsas, pero no son noticias dañinas, son noticias que se hacen con el sentido de divertir a la gente. Tal vez el ejemplo que le estoy poniendo ahora no es el más divertido porque me lo tendría que haber preparado mejor, ponerles tal vez algún sitio más. Hay sitios chilenos que se tratan de establecer. Y muchas veces tratan de engañar a la gente, pero en buena. Y ponen titular y alguna gente cae, y la otra gente se ríe de ello y tal. Pero es como un tema de broma. ¿Cuál es el problema? Cuando aseguran que algo es cierto y lo aseguran y no hay una verificación. ¿Vale? En resumen, hoy hemos visto, vamos a ver otra cosa más, pero le estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto noticia e información, ¿cierto? Definimos la noticia, definimos la información, vimos algunas diferencias y valores de las noticias, vimos tipos de desinformación y cómo combatir una fake news, ¿sí? Vamos a hacer ahora un pequeño taller a la mitad de la clase, porque todavía nos queda más o menos 45 minutos, más o menos. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a pedir una actividad que luego las vamos a presentar acá en el trabajo que estamos haciendo en esta clase, en este taller. ¿De qué se trata el taller que les vamos a pedir? Veamos. Yo les voy a presentar 3 noticias y me deben decir qué valores de las noticias reconocen. ¿Recuerdan cuáles eran los valores, verdad? Había proximidad, actualidad, interés general. ¿Qué otra más faltaba? ¿Alguien recuerda? Novedad. Novedad, muy bien. Ahí hay 4. Entonces, yo les voy a poner 3 noticias y ustedes me van a tener que escribir ahí en la pantalla cuál creen ustedes que se ve, que son los valores que más se ven. Puede ser que estén todos, claramente, pero ustedes me los van a escribir de manera jerárquica, es decir, a cuál ustedes le asignan mayor importancia al valor y al cual de esos 4 le asignan mayor importancia al valor. Y ahí nos vamos a poner de acuerdo a discutir. Y en el segundo caso, les voy a presentar un caso que deben decidir si es verdad o fake o mentira, pero sin buscar en internet, ¿vale? Sin buscar en internet. Ese es el juego, porque si lo buscan en internet va a ser súper fácil de determinar la respuesta. Ya, ¿están listos y listas? Y así es. Sí. ¿Ya? Bacán. Sí. Vamos a revisar entonces el primer caso. Uy, acá se me puso de otra manera la letra, pero se entiende igual. Dice, 1. La resaca sin fin del coronavirus que afecta a millones. 1 de cada 8 infectados tiene síntomas prolongados. Acá la letra se me puso más grande, pero debería ser más pequeña. Es decir, la investigación más afinada sobre la prevalencia del COVID persistente cifra en cerca del 13% las personas que la sufren. Los expertos reclaman más unidades de atención para tratar un problema de salud urgente. ¿Ustedes han oído hablar hay unos que le dicen long COVID, así como largo, COVID largo, o COVID de largo aliento? ¿Lo habían escuchado hablar de las personas que quedan con secuelas después de haber tenido COVID? ¿Conocen a alguien que tal vez le dio COVID y quedó tal vez con un problema, le dan dolores de cabeza, tal vez le duele el cuerpo? ¿Habían oído hablar de eso? Yo No, no. no conozco a alguien que tenga el COVID, pero sí he escuchado sobre eso. Ya, algunos no, algunos sí, pero bueno, les cuento. Los científicos y las científicas se han dado cuenta de que hay muchas personas que han tenido COVID y que después de tener el COVID, se pasa el COVID ya tan negativo en el PCR y tal, y después, semanas después, siguen enfermos. Tal vez no tan enfermos, pero con ciertas molestias. No se les va, tal vez tienen una congestión nasal, o tienen dolor de garganta, o están tosiendo, o sienten más frío que antes.
Entonces, los científicos se empezaron a dar cuenta de que esto no era casual, se estaba dando con mucha frecuencia y por lo tanto determinaron que existe un COVID de largo aliento, un long COVID o lo que se denomina COVID persistente. ¿Ok? Ya, esa es la primera noticia que tenemos, recuérdenla porque luego vamos a tener que contestar. Número 2, dice, hay menos tigres en estado salvaje que en cautiverio. Los efectos de la caza furtiva de estos felinos. Actualmente se estiman en, imagínense el número, solamente 3.900 los ejemplares existentes en el planeta, los que además viven en solo el 5% de su zona de distribución histórica. Pensemos por un momento en un estadio. ¿Cuánta capacidad tiene el estadio del CDA? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas personas pueden ingresar al estadio del CDA? ¿Alguien lo sabe por ahí? Ni idea, profe. ¿Sí? O los que han estado en Calama, ¿alguna vez han ido al estadio de Cobreloa? Vamos a buscar el estadio de Antofagasta para que se hagan una idea. Estadio del CDA, capacidad. ¿Por qué les quiero hacer este ejemplo? Porque quiero que se imaginen miren, el estadio regional de Antofagasta, que se llama Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tiene una capacidad para 21.000 personas. ¿Sí? 21.000 personas. Eso quiere decir que la población de tigres de todo el mundo, es ese estadio lleno de tigres, no puede ser. No es la mitad, no es la mitad de la mitad, sino que es un séptimo de esa capacidad, para que ustedes se hagan una idea de cuán poquitos tigres hay en el mundo. Claro, Solamente 4.000, es muy pocos tigres. Entonces, efectivamente, si ustedes se imaginaran, alguien trajera todos los tigres que existen en el mundo y los metieran al estadio del CDA, nos daríamos cuenta que tal vez es solamente la galería que está arriba del arco, por ponerles un ejemplo, de eso de tigres. No hay más tigres en el mundo. Nos sirve para darnos cuenta qué cantidad de tigres pueden haber. Entonces, es un problema grave porque los tigres se están extinguiendo, ¿verdad? Tercera noticia. El algoritmo que revolucionó la ciencia. Hace en segundos lo que lleva meses en laboratorio. ¿Han escuchado hablar de los algoritmos? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué son los algoritmos? Por ejemplo, un cubo Rubik de un 3×3 ocupa un algoritmo que es hacer algo continuamente para llegar a un resultado. Es decir, es un paquete de instrucciones, ¿verdad? Que nos lleva a un resultado. Y lo que hace el algoritmo informático es que lo hace de manera automática. Entonces te ahorra proceso. Entonces aquí dice, el algoritmo que revolucionó la ciencia hace en segundos lo que lleva meses en laboratorio. Un modelo de inteligencia artificial de Google logra en tiempo récord predecir la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Qué avances médicos permitirá la plataforma que está abierta a todos los científicos? Bueno, hay más información, etcétera, etcétera. Es decir, algo que antes nos demorábamos muchísimo en hacer, hoy un computador lo puede hacer súper rápido a través del algoritmo que son instrucciones binarias finalmente. ¿Okay? Ya. Entonces, teniendo estas tres noticias, primero el COVID persistente, luego la cantidad de tigres que están en estado salvaje y el algoritmo de laboratorio de Google, quiero que me digan qué valores de noticia tienen cada una de ellas, ¿ok? Y en jerarquía, cómo ustedes las ordenan, es decir, desde lo más importante a lo menos importante dentro de estos valores. Vamos a comenzar con la noticia número 1. ¿Están listos, verdad? Vamos.
sobre la noticia 1 de COVID-19. ¿Qué valores observas? Organícenlo entonces de manera jerárquica, de 1 a 4. Solamente actualidad y proximidad, Conita. Dale, vamos a discutir después por qué. Me parece bien. Pueden tener las 4, no se preocupen. Profesor, pero acuérdate que se me cargó el computador y no puedo, y el quiz no puedo. Ya, no importa, dímelo tú oralmente. Oralmente. Sí, pues, oralmente lo discutimos. Ya, déjenme pensarlo un poco. Yo, claro, piénsalo. Conita es la única que ha contestado hasta ahora. ¿Qué pasa con Ricardo, con Nicolás? Nicolás dice que para él la noticia del COVID es actual, es próxima y tiene novedad. ¿Ya? Para Connie es actualidad y proximidad. El Axel está pensando, no sé qué pensará Joan, Ricardo. Ricardo dice que para él tiene actualidad, tiene proximidad y tiene novedad. Muy bien. Yo creo que tiene actualidad y novedad. Y novedad. Ok, Y novedad. ya. Vamos a conversarlo entonces. Chicos, efectivamente, la respuesta que se da acá son todas correctas, no hay ninguna que esté incorrecta. Podrían efectivamente haber incorporado las 4 si ustedes desean, ¿ya? Actualidad, proximidad, novedad, interés general. Estamos diciendo que es actual el tema de la noticia del COVID-19, totalmente, porque es algo que todavía estamos viviendo, de hecho tenemos que salir a la calle todavía, o sea, perdón, ir a los lugares con mascarilla, ustedes están yendo al liceo, a la escuela o al colegio con mascarillas, cuando uno va al supermercado tiene que ponerse la mascarilla, muchas personas andan en la calle con mascarilla, por lo tanto es un tema totalmente actual. También es próximo porque nos está pasando a todos y todas. Es decir, el tema del COVID no se ha ido, entonces probablemente es algo nuevo. O sea, es algo que es muy próximo. Y aquí ya tal vez podríamos entrar a discutir si efectivamente es novedoso. Porque si yo no lo había escuchado antes sobre el COVID persistente, me parece súper novedoso. Entonces es correcto. Pero de pronto Connie, que no contestó que era novedoso, ya había escuchado a hablar sobre el COVID permanente, por lo tanto no le resulta novedoso, pero sí considera que es de actualidad y de proximidad. ¿Ok? Y me llama la atención que tal vez ninguno de ustedes consideró que era de interés general, porque el COVID pareciera ser, por lo que No, es que me olvidé de la yo... cuarta. ¿Ah? Es que me olvidé de la cuarta. Se olvidó pero de no. la cuarta. Ya, pero repitámoslo entonces entre todos. ¿Cuáles son los 4 valores que tiene la noticia? Y en orden, que puede ser ese orden u otro, actualidad, proximidad, novedad e interés general. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que encontramos aquí con esta noticia es que se pueden cumplir los 4 preceptos o, dependiendo, si por ejemplo el caso de Connie ya conocía de este COVID de largo aliento o el COVID persistente, podía quedarse solamente con actualidad y proximidad y eventualmente poner algo de interés general. ¿Cómo le fue? Vamos a ver entonces la siguiente noticia con respecto al tigre. Vamos a ver. Entonces, sobre la noticia 2 de los tigres, ¿qué valores observas? Y lo más importante, ¿en qué orden? Profe, ¿cuál era la cuarta? Nuevamente,
Es actualidad, lo estoy diciendo desordenado, ¿ah? Proximidad, novedad e interés general. Ya, Yo creo que tiene interés general y actualidad. actualidad. Vale. Muy bien, Axel. Interés general y actualidad. Connie dice que es actualidad, tiene novedad y tiene interés general. Vale. El Joan dice que es novedad e interés general. Nicolás dice novedad, actualidad e interés general. Súper bien. Como aquí no tenemos tigres, no nos genera esa proximidad a la noticia, ¿verdad? Pero no se olviden de que la proximidad tiene que ver con la temporalidad, o sea, con el espacio, es decir, cuán cercana es la noticia. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja con animales, no necesariamente yo tendría que tener, esperar que hubiesen tigres aquí en Chile para poder tener proximidad con la noticia. Aquí Ricardo puso novedad, actualidad, proximidad e interés general. Entonces, en general está bien, porque yo, por ejemplo, se los digo, no tenía idea de que quedaban casi 4.000 tigres en todo el mundo. Me pareció una noticia muy mala, terrible, porque a nadie le gusta que los animales obviamente entren en extinción. Es una noticia de mucha actualidad, porque estamos haciendo, debido a la caza furtiva o a la caza indiscriminada, estamos destruyendo el hábitat natural de los animales salvajes y también pasando a llevar a los animales. Totalmente es un tema de actualidad y de interés general, porque tal vez yo puedo decir, oye, es que no estoy ni ahí con los animales de África, pero eventualmente sí me interesa que se cuiden y que tengan ciertos cuidados, como los decía, estos animalitos. Bueno, estuvo mucho mejor estas respuestas. Vale. Y yo les voy a pedir que me digan, me voten y además me digan por qué, ¿vale? Van a decir actualidad por qué, novedad por tal razón, interés general por tal razón, proximidad por tal razón, el caso que sea las 4, 3, 2, etc. ¿Vale? Y Joan, o sea, y Axel me dice oralmente, me plantea las razones que considera él que tendrían esos valores en la noticia. ¿Están listos? Entonces, no Sí, solamente ahora es hablar sobre o sea, decirme los valores de la noticia, sino que me tienen que decir por qué. Bueno, ya, vamos. Sobre la noticia de la inteligencia artificial, ¿qué valores observamos? Yo creo que tiene actualidad, interés general y ¿cuál era la otra? Era a proximidad. ¿Proximidad? Por- Ya, ¿por qué? A ver, dime, vamos por parte. ¿Por qué actualidad, Axel? Porque la inteligencia artificial en estos últimos años se ha estado desarrollando, no sé si la palabra sería velozmente, así rápidamente, y eso hace que en las noticias abunden esas, ¿cómo se llama esto? Esas cosas que están pasando. Ya, perfecto. Ya me dijiste entonces que tenía actualidad, porque es un tema que se está hablando claramente. ¿Qué otra me dijiste? En la actualidad, interés o, interés, Interés ¿cuánto? general. ¿Interés general? Interés general, porque yo creo y conozco a muchas personas que le encanta la robótica, le encanta eso, le encanta que se estén desarrollando los robots, la inteligencia artificial, que ya no seamos nosotros los humanos los que sean más inteligentes. Muy bien.
Muy bien, yo creo que es súper interesante lo que planteas. A mí me gusta mucho la inteligencia artificial, pero también me da miedo, ¿sí? Aquí Connie me dice, actualidad porque la tecnología es cada vez más avanzada. Novedad porque es algo nuevo, de interés general, porque es algo que nos afecta a todos en algún ámbito. Claro, efectivamente, la tecnología, hay muchas personas que no les gusta la tecnología, ¿ah? No sé si conoces a esas personas que cuando se meten al celular nunca les resulta, que se llevan mal con la tecnología. Pero lamentablemente la tecnología es tan amplia que no nos podemos hacer los locos, o sea, la tecnología avanza. Y en el caso de la inteligencia artificial, tenemos muchos tipos de inteligencia artificial, chiquillos. Está la inteligencia artificial que a mí me permite, cuando estoy escribiendo un correo electrónico, adivinarme lo que voy a escribir. ¿Les ha pasado eso? Estoy escribiendo estimado y el Gmail pone estimada automáticamente. O sea, eso es inteligencia artificial. O, si no sé si conocen ustedes estos como parlantes donde uno les habla y les dice, enciende la luz, Alexa, y se enciende la luz, se pone de color. ¿Lo han visto eso, no? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ya, esos también son inteligencia artificial. Hay mucha inteligencia artificial que nosotros no nos damos cuenta. Y el hecho de que se aumente y se haga de manera más rápida esa situación quiere decir que es un proceso que llegó para quedarse. Joan dice novedad porque habla de algo que se ve mucho últimamente. Sí, efectivamente se ve mucho últimamente. Aunque ahí, Joan, yo diría que está entre novedad y actualidad también, ¿ah? Porque como si decimos que se ve mucho últimamente es algo actual y algo novedoso porque es algo nuevo, ¿verdad? Nicolás me dice actualidad porque es reciente sobre la tecnología, claramente. Interés general porque es algo que le llama la atención a los demás. Llama la atención cuando te hablan de que hay un algoritmo que está avanzando y que te hace los procesos más rápidos y que logró de construir una proteína, algo que se demoraba mucho antes, etc. Y es proximidad, y me gusta que Nicolás haya pensado la proximidad como algo que les llega a todos y todas. ¿Por qué? Porque la proximidad tiene esa gracia. Hoy, mira, nos van a sacar. Pensé que era hasta las 6:30. Ya, chiquillos, vamos a ir a la siguiente. Rápidamente, a ver si alcanzamos a ver la última. Ay, no, alguien me escribió algo y no alcancé a leerlo. Si me pueden decir, por favor. Era... Jornada de talleres. Por supuesto, agradecemos a cada